Señor, muchísimas gracias por este nuevo día. Es una nueva oportunidad. Quisiéramos, Señor, pedir eh, la presencia de tu Santo Espíritu, que pueda tu Santo Espíritu, Señor, estar en cada uno de nuestros corazones, y si tenemos alguna falta no confesada, como seguramente así es, tú nos puedas perdonar, limpiar y cubrir, Señor, para que tu Santo Espíritu nos pueda hacer entender tu palabra, nos pueda guiar, ungir, y Padre, que sea esta reunión un alimento, Señor, necesario para nuestra jornada. Bendice a cada persona que pueda unirse en el transcurso de la reunión, y también si hay alguien que podamos invitar, colócalo en nuestra memoria para compartir la invitación. Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, el, el día, el día sábado me tocó compartir una presentación y, y estaban algunos de ustedes en un grupo, así que a ellos les pido disculpas porque voy a repetir la misma. Eh, Habían tres o cuatro de ustedes, me parece. Eh, bueno, pero creo que la palabra de Dios nunca está de más releerla, ¿cierto? Reestudiarla. Voy a compartirles pantalla, si me esperan un minutito. Ya. Me parece que están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, bueno, Ya. Gracias, hermano Julio. Sí, se ve. Bueno, tampoco es una gran novedad. Yo en algún momento había compartido muchos de estos pasajes seguramente con ustedes hace tal vez algunos años atrás. Pero, pero realmente creo que el Espíritu Santo es nuestra gran necesidad, y de eso trata este tema. Bueno, quisiera comenzar eh, con esta imagen donde podemos ver o recordar cuál es el efecto que tiene la levadura sobre la masa. Cuando agregamos levadura a la masa se hace más esponjosa, crece, cambia, eh, es diferente. Como lo vemos ahí, ahí la masa se subió, probablemente esa masa cuando fue colocada en el recipiente transparente estaba a un nivel más bajo, y con la levadura fue transformada. Jesús hizo referencia a este efecto de la levadura en la parábola que está en Mateo 13:33. Y él pronunció las siguientes palabras: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Así que el reino de los cielos se parece al efecto de la levadura. Eh, Así como la levadura transforma la masa y es una sustancia externa que se agrega a ella, como lo ven acá en la imagen, no es parte de la masa. Sin embargo, el efecto que produce es notorio, como ustedes ven acá. Acá en estas imágenes se puede comparar a mano izquierda y a mano derecha, pero sobre todo a mano derecha, en estos moldes, eh, un pan, ¿no es cierto?, antes de ser horneado, sin levadura, y en el extremo derecho, la misma cantidad de masa, pero con levadura. Entonces vemos que realmente la levadura transforma, ¿m? Cambia la sustancia de la masa y la hace distinta. El resultado final es muy distinto. Uno no podría pensar de que es el mismo pan, es la misma cantidad, es la misma, eh, el ingrediente, ¿cierto? Original era el mismo en estos dos casos. Y así es. Lo que vemos a la izquierda es un pan sin el efecto de la levadura, y lo que vemos a la derecha es un pan con el efecto de la levadura. Así como la levadura es algo externo, lo que simboliza en esta parábola también es algo externo. Así como la levadura tiene un efecto transformador, el Espíritu Santo, que es algo externo y que actúa en el ser humano, tiene un efecto transformador. En esta parábola, la levadura simboliza al Espíritu Santo. Así como la levadura cambia la sustancia del pan y lo hace distinto, así el Espíritu Santo nos transforma y nos hace distintos. No se puede comparar una masa sin levadura a una masa con levadura. No se puede comparar a cada uno de nosotros sin el poder transformador externo del Espíritu Santo respecto a nosotros mismos bajo el efecto del poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si actúa en nosotros, nos va a hacer personas distintas. Y si no actúa en nosotros, vamos a quedarnos como ese pan que vemos a mano izquierda, en una situación muy diferente a la que podríamos haber alcanzado si nos hubiéramos sometido a este poder. Fíjense lo que dice el libro Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 67. Lo pueden ver en pantalla. Dice, todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. O sea, si hay un requisito, si hay un paso que ningún salvo se puede saltar, es someterse a la operación del poder del Espíritu Santo. No va al reino de los cielos un pan horneado sin haber pasado por esa transformación de este poder externo, de esa levadura espiritual. Es un requisito esencial haber sido transformados por un poder que viene de Dios, ya sea que seamos rico o pobre, encumbrado o humilde, cualquiera sea nuestra condición, es necesario, vital, esencial,
someterse a la operación del poder del Espíritu Santo para ser salvo. La Escritura nos comparte la misma idea. En Romanos 8:9, voy a solamente mencionar lo que está ahí en blanco, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando somos de Cristo y por lo tanto tenemos la posibilidad de compartir su reino, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él, no podemos ser salvos. Es esencial, es una necesidad, es un requisito del cristiano, de cualquier persona que, requiera recorrer este camino. Mm. Bueno, el Espíritu Santo es el don que nos otorga el resto de los dones. Por ahí lo dicen, si no me equivoco, también en palabras de vida del gran maestro. Y por lo tanto, eh, la comunión con el Espíritu Santo derrama cientos de bendiciones sobre el ser humano. Algunas de ellas que podemos mencionar acá, transforma el carácter, así como la levadura tenía la propiedad de hacer esa masa más suave, más agradable de masticar, más atractiva. Así también el Espíritu Santo eh, transforma, ¿no es cierto? Nos transforma a nosotros. Veamos lo que dice Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo nos dice que nos habla de la relevancia del amor, de la esperanza y de la fe. Pero el mayor de ellos, dice, es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el carácter de Dios. Y si nosotros, si Dios está esperando a un pueblo que refleje su carácter para reclamarlo como suyo, ese pueblo necesita que predomine en él el amor. Y ese amor, que es un reflejo y una evidencia de la transformación del carácter, ¿quién lo produce? El Espíritu Santo. No vamos a ser capaces de amar ni de tener un carácter transformado a la imagen de Jesús si no nos sometemos a la operación de este poder que derrama el amor en nuestros corazones. La pluma inspirada lo dice de la siguiente manera, en muchos pasajes, ¿cierto? Aquí hay uno de ellos solamente. Las obras de arte más exquisitas no tienen belleza comparable con la del carácter, que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en el alma. Esa transformación del carácter, ¿quién la produce? El Espíritu Santo. En la medida que el alma mantenga comunión con el Espíritu Santo, ese carácter, que es más precioso que cualquier obra de arte conocida, va a ser transformado por su poder, por el poder del Espíritu. El Espíritu Santo nos da gozo y el gozo tiene propiedades s- sobre la salud.
y, y el Espíritu Santo nos da gozo, salud y vida. En Ministerio de Curación, página 78, eh, se af- Dios afirma que Cristo implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. El apóstol Pablo nos dice, estad siempre gozosos. Lo que nos está diciendo en otras palabras es, mantengan la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos asegura el gozo. En el Espíritu Santo hay gozo, y ese gozo es curativo, porque es un gozo que da salud y da vida. El cristiano puede pasar por momentos de dificultad. De hecho, van a haber momentos de angustia, pero eso no va a ser continuo, porque los efluvios del Espíritu Santo van a expresarse en gozo en la persecución, en gozo en las dificultades, en los problemas, en situaciones a lo mejor no previstas. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma a la persona, como lo decía la parábola de la levadura. El Espíritu Santo hace de una persona que no le encuentra sentido a la vida a una persona con esperanza, con un norte, con un objetivo. Una persona que no tenía de qué sonreír a una persona gozosa. Una persona que tenía confusión, enajenación, malos pensamientos, problemas sociales, laborales, en el, de relaciones sociales, a una persona que ahora tiene paz. El Espíritu Santo transforma la mente, transforma el semblante, da salud, da vida y nos libra del pecado. Bajo la influencia del Espíritu Santo, la mente lerda y nublada despertará y el esclavo del pecado será libertado. El vicio desaparecerá y la ignorancia quedará vencida. Si hay algún pecado que a nosotros o a cualquier persona lo esté atrapando, nos esté esclavizando, algún mal hábito recurrente, eso no es necesario que permanezca para siempre en nuestras vidas. Bajo la influencia del Espíritu Santo, el esclavo del pecado será libertado. Y aquí, ¿no es cierto?, está hablando, en cierto sentido, de que el pecado, cualquiera que sea, el Espíritu Santo puede alejarlo. El vicio desaparecerá y la ignorancia quedará vencida. No pensemos solamente en el vicio del cigarrillo o en el vicio de los videojuegos o en el vicio del alcohol, porque tal vez saldríamos pensando que somos ricos y de nada tenemos necesidad. Pensemos, ¿cierto? Pensemos en aquellas, tal vez, malos hábitos, aquellas cosas en que como cristianos fallamos,
que debiéramos ajustarnos y no lo hacemos. Cada uno puede ver en qué cosa tiene que mejorar, ¿cierto? Pero recordemos que cada vez que transgredimos un principio de salud es un pecado. Cada vez que transgredimos un mandamiento es un pecado. Cada vez que no nos ajustamos a la palabra de Dios es un pecado. Y si es recurrente, puede ser un mal hábito o un vicio. Bueno, el Espíritu Santo nos libra del pecado. En Romanos 8:1 lo dice de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué aquellas personas que andan conforme al Espíritu no tienen ninguna condenación? Porque no pecan. Porque si uno comete pecado, tiene la condenación del pecado. Pero aquella persona que anda conforme al Espíritu no peca. O sea, cuando Jesús venga y haya un grupo en pie de 144.000 personas que no pecan, que han abandonado el pecado, es porque esas personas están llenas del Espíritu. No hay otra alternativa. Llenas del Espíritu Santo. Supieron llenar sus vasijas de este aceite celestial. El Ministerio de Oración, página 71, dice, y el Salvador les prometió que estaría siempre con ellos. Por medio del Espíritu Santo estaría aún más cerca de ellos que cuando andaba en forma visible entre los hombres. Muchas veces pensamos que es un privilegio hubiera sido un privilegio haber caminado con Jesús, haber estado sentado en la ladera mientras Él hablaba, ¿cierto? En un anfiteatro natural, como fue en el Sermón del Monte, escuchando de su boca sus palabras. Y claro que sí, es un privilegio. Pero hay un privilegio mayor. Acá dice, por medio del Espíritu Santo, Jesús estaría aún más cerca de ellos que cuando andaba en forma visible entre los hombres. Tenemos un privilegio mayor si tenemos esta comunión profunda con el Espíritu Santo. Bueno, hay una quinta bendición del Espíritu Santo que en realidad es como deducible de todo lo que hemos hablado, o está involucrada, inserta, pero que aparece, como ustedes saben, en forma explícita en el mensaje que le dio Jesús a Nicodemo. Dice, bueno, lo voy a leer completo, pero aquí quiero destacar algo. Dice en Juan 3:5, respondió Jesús a Nicodemo, ¿cierto? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Fíjense acá que acá Jesús dos veces repite un poco la misma idea. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo mismo que decía el apóstol Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Aquí Jesús dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario someternos a la operación del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Es distinto, ¿cierto?, a cuando nacemos del vientre de nuestras madres, cuando nacimos. Acá es un nacimiento del Espíritu. Y acá lo repite Jesús, es necesario nacer de nuevo. O sea, es necesario nacer del Espíritu. Hay una cita inspirada que dice que a ninguna otra persona y en ningún otro lugar Jesús explicó tan detalladamente los pasos para la salvación como lo hizo con Nicodemo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo no lo vamos a ver, como no se ve el viento, pero así como el viento va cambiando la silueta, la forma de los árboles, por ejemplo, de la hierba, así como lo podemos sentir también en la piel, así como cambia el clima, así también la operación del Espíritu Santo no es indiferente y no es algo que no se pueda sentir cuando opera sobre nosotros. Pero tiene que ser una operación continua, algo permanente, no algo espasmódico, porque se requiere un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Fíjense que, fíjense que cuando Jesús murió, cuando fue crucificado, muy pocos de sus discípulos tuvieron la valentía de estar con él en la cruz. Y cuando expiró Jesús, llegaron dos personas que nadie lo pensaba a reclamar su cuerpo, José de Arimatea y Nicodemo. ¿Qué le dio a esas personas ricas, respetadas, nobles, influyentes, esa valentía que hizo que Nicodemo arriesgara su reputación e invirtiera una gran suma de dinero para envolver a Jesús en especias? Y posteriormente de ello, la pluma inspirada nos dice que el Espíritu Santo no solamente, perdón, que Nicodemo no solamente contuvo en algún momento el la persecución que había sobre Jesús, sino que Nicodemo, después de que Jesús murió, siendo una persona rica, murió pobre, en pobreza material, porque entregó todos sus dones, todos sus bienes a la causa de Jesús. ¿Qué fue lo que operó sobre Nicodemo? Bueno, Nicodemo se llevó estas palabras que Jesús les dijo y recibió el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo Nicodemo? De la misma manera que nosotros podemos hacerlo. Veamos qué está revelado. Nicodemo
escudriñó las escrituras de una manera nueva. Estoy leyendo la diapositiva, ¿cierto? No para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Deseo a toda la gente, página 147. Ya ahora Nicodemo no leía las escrituras para ser sabio a la vista de las otras personas, para tener una respuesta a lo mejor que fuera destacada en alguna reunión, como una rutina. Ahora él cuando leía, él empezó a leer las escrituras después de que tuvo este encuentro en la noche con Jesús, ya no lo hizo para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. La palabra de Dios contiene vida. Esa misma percepción y búsqueda que tuvo Nicodemo, la tenemos nosotros a nuestro alcance muy fácilmente. Todos tenemos la escritura, la Biblia. Bueno, en Efesios 1:13 se afirma lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Espíritu Santo selló, ¿no es cierto?, a estos cristianos, a los cuales hace referencia el apóstol Pablo en la carta de Efesios, cuando oyeron su palabra, oyeron la palabra de Dios de verdad, el evangelio, y creyeron en él. Creer significa, implica obedecer, porque como yo, eh, si creo en algo, es porque lo sigo. Por lo menos así es así es el concepto bíblico. Si oímos la palabra de verdad, creemos en ella, vamos a ser sellados por el Espíritu Santo, como la actitud que tuvo Nicodemo. Dejó actuar el Espíritu Santo profundizando en la Escritura, recibiendo vida desde la Escritura para el alma, porque cuando leemos la Escritura, el Espíritu Santo, con esa actitud, actúa en nosotros, desde el momento ya que la leemos. Y si la mantenemos y permitimos que esa semilla germine, esto es una continuidad, hasta que esa semilla traspasa el nivel del suelo, germina primero, emerge sobre la tierra, da unas pequeñas hojas, da tallo, da flores, crece y después da fruto. Pero se fijan que es una continuidad. Cuando nos separamos de la comunión con el Espíritu Santo, sucede lo que dice San Juan, que se separa la vid del pámpano. El pámpano es el brote. Es imposible que un brote no se marchite si no está conectado con la vid. Si hay un brote y yo lo corto con una tijera, ese brote cae al suelo y se seca. Y ese brote no tiene vida. Si nosotros perdemos la comunión con el Espíritu Santo o no nos injertamos a esa vid, es imposible que tengamos vida. Pero si mantenemos la continuidad en la comunión con el Espíritu Santo, que es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer en esta etapa final, el pueblo de Dios va a producir fruto. A ciento por uno, como dice. Y vamos a ser sellados con el Espíritu Santo. Así que si aspiramos a que en nuestra alma ese proceso que experimentó Nicodemo lo experimentemos nosotros,
Hagámonos más amigos de la Escritura, menos amigos de, de las cosas innecesarias, menos amigos de las redes sociales, menos amigos de trabajos eh, que, que no sean los esenciales, menos amigos de los dispositivos. Cada uno verá, pero hagámonos más amigos de la Escritura. Si al fin queremos ser salvos, recordemos que el Espíritu Santo es requisito para la salvación, es necesario, es indispensable, no tiene contraparte. No es posible que ninguno de nosotros alcance la salvación sin la operación de este poder. Las Escrituras, dicen en otra parte, es el gran agente transformador del carácter, porque a través de ella el Espíritu Santo puede operar en nosotros. Pero Dios espera que esa comunión no la perdamos. O sea, no es que uno lea la Escritura y se desconecta. Fíjense lo que hizo Nicodemo. Dice, por un tiempo Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida y meditó sus enseñanzas. O sea, Nicodemo invirtió tiempo estudiando la vida de Jesús, meditó en sus enseñanzas. No fue algo así rápido. Tal vez los otros fariseos tenían una mala actitud, veían lo que hablaba Jesús y, mira, este falló acá, falló allá. No, Nicodemo se tomó el tiempo de estudiar esto, de asimilarlo, de investigarlo, de reflexionarlo. Y Nicodemo pudo darse cuenta de algo que sus pares no lo vieron, a pesar de que todos sus pares eran religiosos. Nicodemo fue uno de los pocos que reconoció al Mesías en la cruz, cuando resulta que todo el resto esperaba que el Mesías tenía que ser un salvador del yugo romano, y no una persona que muriera como un delincuente. En 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuándo somos transformados de gloria en gloria? Cuando miramos la gloria del Señor. Y eso fue lo que hizo Nicodemo. Y eso es lo que nosotros podemos hacer con tiempo, a solas, ojalá sin ruido, en un momento del día en que tengamos esta quietud. Así opera también el Espíritu Santo. Y así como convenció y transformó a Nicodemo, lo puede hacer con nosotros. Otra herramienta que seguramente lo utilizó Nicodemo y que está a nuestro alcance para que esta levadura del Espíritu Santo, para que este poder externo que no está en nosotros pueda llegar a nuestros corazones, es pedirlo. Así de sencillo, ¿cierto? Es lo que Dios ha provisto. Las herramientas de Dios son sencillas, los remedios naturales de Dios son sencillos y los remedios espirituales de Dios son sencillos. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si un hijo, a lo mejor un hijo pequeño, sin saber si algo es bueno o malo, en su inocencia, le pide algo al padre, y el padre le quiere dar eso a su hijo, a pesar de que nosotros como raza somos una raza caída, ¿cuánto más un padre amoroso quiere dar el mayor don a sus hijos si se lo piden, si le entregamos nuestra voluntad, si lo queremos? Es algo que podemos pedir en cualquier momento del día, a toda hora, repetidas veces. Y acá la promesa es que Dios está dispuesto a darlo. Si el Espíritu Santo no nos transforma, no es porque Dios no quiera, depende de nosotros. Podemos pedirlo a través de la oración. Entonces, leyendo y creyendo las Escrituras, vamos a exponernos al poder transformador del Espíritu Santo. Meditando en Cristo, especialmente nos dice la sierva del Señor, en las escenas finales vamos a exponerlos a la transformación del poder del Espíritu Santo, que nuestro carácter sea transformado, que ese amor que no nos es propio sea derramado en nosotros, que lo más noble que el ser humano, el objetivo más noble y más importante que puede tener es que su carácter sea transformado. Y de esta forma se consigue, a través del Espíritu Santo, y orando, pidiendo el Espíritu Santo. Hay otras formas más, ¿cierto? Que acá no aparecen. Cuando uno se expone al predicador viviente, también el Espíritu Santo es derramado. Cuando uno decide entregarse a Dios, inmediatamente el Espíritu Santo llega. Si tomamos esa decisión ahora mismo de entregarnos a Dios con todo nuestro corazón, eso que estamos dejando, porque cuando uno se entrega a Dios, lo deja todo, como lo hizo Mateo, ese vacío inmediatamente es copado por el Espíritu Santo. Cuando leemos la Escritura es una entrega a Dios. Cuando meditamos en Cristo es una entrega a Dios. Estamos entregando tiempo, que podríamos usar para cualquier cosa banal. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Cuando oramos también. Y si tomamos la decisión consciente de entregarnos a Dios, el Espíritu Santo va a ocupar, ¿no es cierto?, ese espacio que nuestro corazón necesita que sea ocupado. Va, y si lo hacemos continuamente, si lo hacemos continuamente, vamos a ser finalmente transformados en personas muy distintas a aquella persona en la cual no ha operado ese poder. Si partimos ahora, es como va a empezar ese poder a operar ahora mismo. Y vamos a ser distintos de lo que somos ahora, gracias a ese poder, que es el máximo poder que puede actuar en la vida del hombre. Y si no partimos, vamos a irnos quedando en la carrera. Permitamos entonces a Dios, que está muy dispuesto, para que derrame su Espíritu Santo, esta levadura externa, celestial, para que transforme la masa de nuestros corazones. Bueno, eso es lo que quería compartir, hermanos, con ustedes. Vamos a terminar con una oración.
Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos, Padre, porque tú estás dispuesto a derramar el cielo completo, Señor, tu presencia, el mayor poder disponible en el universo, en nuestros corazones, para que, como el viento recio no deja igual a aquella materia que se expone a él, también, Señor, tú seas capaz de transformar esta sustancia que nos compone, cambiando nuestro carácter. Es lo que te pedimos. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo desde ahora pueda llenarnos, pueda hacer esa transformación, pueda cambiar este cuerpo de muerte y darnos vida, darnos gozo, darnos salud, Señor, que pueda darnos amor y todos los frutos del Espíritu. Señor, ayúdanos a tener conciencia y hábitos que nos permitan acrecentar y mantener la comunión y el efecto de este poder en nuestros corazones. Y permite, Señor, que llegue a tal punto que en ese día maravilloso, glorioso de tu venida, podamos, Señor, estar en pie, habiendo sido transformados, Señor, porque nosotros lo permitimos. En el nombre de Cristo, gracias a ti. Amén. Bueno, si hubiera algún comentario, algún pedido de oración, lo pueden hacer.